Se está configurando para salir al aire. Bien, ya estamos en transmisión en directo a través del Facebook Live de Canal País. Nos tomamos solo un minuto nada más para también invitar a nuestros amigos que puedan sumarse a esta transmisión a través de Facebook Live de Canal País y también a través directamente del sitio canalpaís.cl. Entonces, la idea es que participemos, la idea es que nos conectemos, que estemos en permanente comunicación. Esta vez estamos en vivo. Yo ya voy a presentar a nuestros invitados, a quienes ustedes ya seguramente pueden ver. Así es que esta oportunidad va a ser bien enriquecedora porque nuestros invitados tienen mucho que aportar respecto del tema que nos convoca. Esta es una transmisión, recuerden, que hacemos en conjunto como alianza entre Canal País y el Partido por la Dignidad. Esta es una oportunidad ahora de conversar sobre algo que es bien importante para estos días en los que estamos con conflictos bien relevantes en términos sociales, en términos pandémicos o en términos sanitarios. Ya estamos sumando a nuestros amigos, ya están listos, ya están conectados. Ahora sí, en canalpaís.cl. Perfecto. Ahora sí. Se están sumando ya. Tenemos a 3 personas que están con nosotros y ahora sí les presento a nuestros invitados. Y les agradezco también la posibilidad de que estén junto a nosotros en esta conversación, en este foro. Me refiero a don Carlos Briceño. Él es economista, profesor universitario, especialista en políticas públicas. Está con nosotros participando en nuestro foro el día de hoy. También don Rafael Urriola, él es expresidente de la Asociación de Economistas de la Salud, licenciado y magíster en Economía Pública y Planificación de la Universidad de Nanterre, París. Estoy bien, la pronunciación, ¿no, Rafael? Francia. Investigador y académico. Gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo esta vez, así es que pueden participar todos los que quieran conversar. Vamos a estar leyendo, si quieren, también sus preguntas. Y el tema que nos convoca hoy es Acuerdo Nacional. ¿A dónde apunta? Una pregunta compleja, pero que idealmente nos sirva para dar respuesta, para encontrar una respuesta. Voy a partir por Carlos, a quien le agradezco estar con nosotros en estas conversaciones de país brevemente, y también Rafael puede sumarse cuando quiera, porque en esto la idea es que podamos compartir y complementar al instante. Pero Carlos, este acuerdo nacional, donde las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo en distintas reuniones y protocolos para avanzar en un acuerdo en materia nada más y nada menos que de protección social, reactivación económica y estrategia fiscal para ver el camino que se sigue después de esta suma urgencia que tenemos con la pandemia instaladísima en nuestro país, con además un antecesor que era ya este estallido social, que no son más que reflejos de lo que viene pasando en Chile. Carlos, primera pregunta. ¿Es tarde ponerse de acuerdo a estas alturas? A ver, lo primero es saludar a las personas que nos están mirando, que nos van a mirar con posterioridad, agradecer el hecho de participar en esta instancia, agradecer al Partido por la Dignidad, agradecerle a ustedes como Canal País. Decir llegar tarde pasa en la práctica por valorar qué es exactamente lo tarde que estamos llegando. En esto, y parece una tautología, pero lo considero así, en definitiva, mirado desde la perspectiva exclusiva de este marco de entendimiento, porque finalmente es eso, ¿sí? Ni siquiera se le cataloga de un acuerdo, sino es un marco de entendimiento. Lo que pretende en la práctica es poder generar las variables presupuestarias que permitan financiar todas las medidas que se hagan cargo de la contención de la pandemia.
en estos efectos que conlleva en el ámbito del empleo y otras variables. ¿Estamos llegando tarde? No lo sabemos, y especialmente porque, y así como lo señaló Mario Marcel en su informe de política monetaria entregado a la Comisión de Hacienda del Senado, así como lo esbozó también el Ministerio de Hacienda en el informe que acaba de entregar hace 3 días, ¿sí? Así como también señalan otros marcos especialistas, todo depende de la contención epidemiológica. Y por lo tanto, frente a eso, una cosa está unida a otra, al punto que este mismo acuerdo se señala en reiteradas ocasiones que está en estrecha relación con la emergencia sanitaria. En la práctica, no sabemos si hemos llegado tarde, ¿sí? Pero todo parece indicar de que en la medida en la cual no haya un giro, ¿sí? Y no haya una rectificación profunda respecto a lo que se está haciendo al respecto en materia sanitaria, lo más probable es que sí lleguemos tarde, al menos en materia presupuestaria, más allá del impacto de salud que va a tener. Rafael, tu tiempo y gracias por estar con nosotros. Bueno, tú haces una pregunta, pero yo quisiera contextualizar porque de que estamos tarde como que hay consenso, es decir, incluso los propios autores de las medidas que han firmado saben que están llegando tarde, es decir, eso podría ser bastante obvio, pero yo quiero decir, si estamos discutiendo esto de la manera que lo estamos discutiendo, es por cómo ha funcionado la reacción gubernamental frente a una pandemia, y me refiero a enero, cuando en enero aquí todavía nosotros estábamos en vacaciones, nadie andaba preocupado, era un problema de China y después de Italia. ¿Qué dijeron las autoridades? Y cuando digo las autoridades me estoy refiriendo al presidente y al ministro de Salud. Dijeron, estamos preparados y estamos mucho mejor preparados que Italia. Es decir, hoy día sabemos que eso no es cierto. Después dijo, hemos tomado las medidas. Nunca nadie supo qué medidas se habían tomado, porque en concreto, cuando se revisó las compras de mercado público, no se había hecho ninguna compra paliativa. Y así, ¿para qué voy a seguir si todos sabemos la cantidad de cosas que se han dicho con una tranquilidad que linda, francamente, en ser absolutamente poco responsable? Entonces, el gran problema que tenemos en Chile hoy día no es la pandemia solamente, sino el gran problema es que tenemos unas autoridades desprestigiadas, porque lo que dicen nadie está seguro que sea lo que realmente creen, ni menos lo que sea. Es decir, imagínense esto de estar entregando informaciones distintas por canales, por todas las redes de prensa, con respecto a lo que se entrega a la OPS. Esos son los problemas reales. Entonces, este acuerdo obviamente es una solución, primero política, para intentar disminuir la mala percepción de la población con respecto a cómo han actuado las autoridades, pero no con respecto a la pandemia, si hay que colocar 2 cuarentenas más, 2 cuarentenas menos. No, lo que está en discusión aquí es una manera de hacer política. Esa es la gran discusión que tenemos. Y una manera de ver cómo se puede resolver los temas que están en cuestión. Yo voy a decir, por ejemplo, del acuerdo, 12.000 millones. ¿Ya es poco o es mucho? Depende cómo se use. Además que si uno mira bien el texto, 12.000 millones, como quien dice, es la máxima probabilidad, no es lo que se vaya a ocupar. Si uno lo mira de otra manera, ¿cuántos son 12.000 millones de dólares? Son menos del 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto usan los países europeos del Producto Interno Bruto? Y que es mucho más alto que el de Chile, por lo tanto, en términos absolutos, es una cantidad mucho mayor. 9%, 9.5% usa Italia, 8% usa Alemania, 10% usa Francia, 9 y tanto usa España. Es decir, estamos usando la mitad, y con una condición adicional, que allá no se considera gasto los pagos de los seguros, porque allá sí hay seguridad social. Por lo tanto, la gente que queda cesante tiene un respaldo. En Chile no lo tiene. Entonces, ese gasto se coloca como aporte a algunas de las mitigaciones que se están planteando. Se dan cuenta que la diferencia de la manera de enfrentar la crisis es lo más importante. Y como estamos en un diálogo, termino con esta frase. Lo que está en discusión es que la seguridad social en Chile, por ser tan precaria,
hace que el aporte que se está hoy día decidiendo es todavía de una insuficiencia enorme. Es decir, aparte de tardío, es insuficiente. Oye, Cristian, mira, justamente déjame Sí, complementar lo que adelante. está diciendo Rafael a propósito de dar una mirada también en términos de cómo se está abordando. Yo creo que en esto existe que es un primer punto que quería plantear. Existe una limitación que es obvia, que es una mirada de corto plazo. Este en rigor es eminentemente un fondo, ¿sí? Un fondo que está Es definido que, en un carácter extremadamente transitorio y que caduca en 2 años, ¿sí? si me permites, Carlos, precisamente el concepto o la pregunta, digamos, para iniciar esta conversación sobre lo tarde, porque Uh-huh. tú me planteas ahora el concepto de la posibilidad de que sea, o el desarrollo del acuerdo para instalar un proceso de corto plazo, y bueno, tú me dirás qué plazo debe tener, digamos, en contexto Mira, de la emergencia que tenemos y todo, pero estamos sobre la ola, o sea, estamos sin ahogándonos duda. y ahora Lo que estamos pasa es que viendo el mediano, corto o largo plazo. Sí, lo que pasa es que lo que quiero conceptualizar, o sea, lo que quiero finalmente dar a conocer o finalmente explicar, es que hay una problemática en términos de la conceptualización del fenómeno. O sea, existe una mirada que es bastante estrecha de parte de los colegas y que está alentada por el mundo de la economía, pese a que yo soy economista, pero que es bastante estrecha en términos de la conceptualización. Toda esta idea de que esto va a tener un plazo de 2 años y que se va a centrar exclusivamente en el ámbito de la pandemia, sin entrar en consideración los efectos que esto va a tener en términos de externalidades para vastos sectores y los efectos que históricamente procesos como este tienen, ¿sí? Especialmente en términos de lo que significa el ámbito no solamente económico, sino social. Te cito solamente algunos casos, digamos, ¿sí? Lo más probable es que por el impacto que tiene sobre el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, salgamos de esta situación con una acentuada concentración económica, ¿sí? De que tenga, a su vez, un impacto muy severo en términos de lo que significa la distribución del ingreso, sin dejar de considerar además el impacto que va a tener pobreza solamente en el ámbito de lo que involucra la multidimensionalidad de la pobreza. No puedo dejar de considerar de que esto ya per se es así, cuando ni siquiera somos capaces de pagar los 170.800 y fracción que conlleva el hecho de poder estar por sobre el nivel de pobreza y simplemente se le entregan 100.000 pesos, ¿sí? Cito además el tema de desarrollo humano y el impacto que va a tener, y no puedo, por último, dejar de considerar todo el impacto que esto tiene, especialmente en términos de medida, en el mundo de lo femenino y medioambiental. En el mundo de lo femenino solamente mirar todo el ámbito del impacto de largo plazo que va a tener el teletrabajo, y especialmente en consideración a que muchas de las mujeres que están hoy día teletrabajando se van a quedar en condiciones de teletrabajadoras y por ende necesariamente deberíamos retrotraernos a la discusión de base respecto a cuáles son los derechos laborales del mundo de lo femenino. Y sin dejar de considerar además todo el impacto que va a tener en el ámbito de salud mental. El tema de postnatal, por ejemplo, es una conceptualización más, o es un ejemplo más de lo que estoy discutiendo. Ojo, y esto no solamente por el ámbito del fenómeno que estamos viviendo, sino que muchas de las medidas que se están planteando acá, a su vez van a tener externalidades negativas, especialmente en el plano medioambiental. Y en esto, y por eso hablo de conceptualización, yo creo que no es solamente un fenómeno de pandemia, no es solamente un fenómeno sanitario, sino que debido a la gravedad y también, insisto, a lo tarde que en materia sanitaria se está llegando, lo que va a conllevar a la larga es más bien una conceptualización de un plan de reconstrucción nacional, porque esto tiene, insisto, va a tener y está teniendo impactos en ámbitos que no están siendo abordados por este plan. Me quiero instalar en la visión del que escucha grandes cifras, en este caso son 12.000 millones. Y Uh-huh. desde el público, desde la audiencia de quienes están en este momento esperando resoluciones respecto de su estado de desempleo, de su situación compleja familiar, incluso mental, que tú lo señalas muy bien, Carlos, eh, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cuáles son los ingredientes que deben estar necesariamente dentro de este acuerdo? En lo concreto, ¿Chile Uh-huh. tiene que endeudarse? ¿De dónde sacamos entonces, si existe la voluntad? Ustedes me dirán si existe o no. Si existe la voluntad, ¿qué ingredientes debe tener este acuerdo para que sea realmente efectivo para quienes hoy día tienen este problema de desempleo, de hambre, que tienen que organizar
ollas comunes están ya entrando en un proceso de desesperación? Rafael. Ya, bueno, hemos sabido de que las cajas que se han repartido también a gente que no correspondería que la recibieran. Pero no por mala intención, ¿eh? Yo no creo que haya sido porque se esté intentando burlar el sentido, sino porque no existe un aparato de seguridad social capaz de decir, mire, estas son las personas que son trabajadores por cuenta propia, por ejemplo. El programa de Alemania de entrega a los trabajadores por cuenta propia, 600 euros, pero porque saben quiénes son, porque hay seguridad social que los tiene contemplados como tal, y en cambio aquí, ¿quién es cuenta propia, quién no es? Entonces se ha entregado en condominios donde hay gente de clase media que tienen más problemas que otros, etc. Es decir, lo que ha develado la pandemia es la incapacidad del sistema general de seguridad social. Es de la incapacidad de poder saber quién es quién y poder saber a quién hay que ayudar. Y esto va a ser mucho más grave en la medida en que vamos a entrar en que la mayor parte de la gente que ha estado ahora externalizada va a seguir externalizada. Vamos a tener una amplia cantidad de gente que va a estar externalizada. Entonces hay que pensar en el mañana. Hay que pensar en cómo vamos a ir resolviendo los temas que la pandemia mostró. Es decir, nosotros sabíamos que había 8 o 9% de pobres, porque eso lo dice la CACEN. Pero ahora, aprovechando, como lo mencionó Carlos, la pobreza multidimensional que incorpora no solo los temas de ingresos, sino de acceso a salud, habitación, hacinamiento, etcétera, eso es 20% de la población chilena. O sea, sabemos que hay 3,5 millones de personas, al menos, que viven en una situación de pobreza y por lo tanto que no pueden enfrentar una pandemia. Eso lo sabía en enero el presidente y por lo tanto tenía que haber tomado las medidas para eso en enero y no ahora que se dieron cuenta que no sabían que había tanta pobreza en Chile. Lo que dijo el ministro Mañalich representa lo que dice el 1%, el 2% de una población que no sabe que de la Plaza Italia para el sur o de la Plaza Italia para el norte también existe Chile. Y esos son muchos y son reales, no saben. Él lo dijo, los demás no lo dicen, pero no tienen idea tampoco. Entonces, esos son los temas que hay que llevar a la práctica. Y en ese sentido hay que ver cómo se financia. ¿Y en el cómo se financia, Carlos? Sí, complementando justamente respecto a si la cifra es poca o es mucha, lo primero a recordar es que esta idea de los 12.000 millones surgen a partir de la propuesta que se desarrolló este grupo de economistas convocado por el Colegio Médico. Es ahí donde se propone esto, y se propone como una variable ancla que está basada exclusivamente en un dato súper concreto, y es que es exactamente el más menos, digamos, es el fondo, corresponde al fondo, a la cuantía del Fondo de Estabilización Económico-Social. Es decir, es plata que hoy día tenemos en la mano. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo. Por lo tanto, lo que en términos simples, se está gastando aquello que tenemos en la mano, y por lo tanto lo que se está previendo es no endeudarse, pese a que hay que recordar de que el texto dice muy claramente que las fuentes de financiamiento van a ser transferencias del Tesoro Público, ya sea por la vía de los fondos de reserva, ¿sí? O sea, fondos soberanos, que son el Fondo de Estabilización Económico-Social más el Fondo de Reserva de Pensiones, y por otro lado, endeudamiento, pero evidentemente hay un espíritu que no va en relación a un ánimo de endeudamiento. De hecho, se quiere prever, o se quiere precaver más bien, de que no haya endeudamiento con el fin de no alterar la relación riesgo-país o la calificación riesgo-país por eventualmente un endeudamiento futuro. Mi impresión y mi prejuicio es que nos quedamos cortos. ¿Sí? Si uno conceptualiza tal como lo hizo Rafael, esto desde un proceso largo, que no va a tomar solamente 2 años, emergencia sanitaria, sino que va a ser un periodo largo de recuperación en términos de todos los impactos que en diversos sectores esto va a tener. Evidentemente nos va a llevar a un cuestionamiento, tal como dice Rafael, respecto a cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, y es algo que debiéramos estar considerando hoy día, y que nuevamente nos retrotrae a una discusión estructural que aborda temáticas que hasta ahora la autoridad ha sido renuente, y que también se colocaron arriba de la mesa el 18 de octubre y que nos animan en términos del proceso constituyente. ¿Hay que endeudarse? Perdón, ¿hay que endeudarse? No, simplemente. Te cito algunos casos, digamos, en términos de fuentes de financiamiento eventuales al respecto. ¿Sí?
Uno, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con todas las exenciones tributarias, por citar un solo caso, que es un caudal de miles de millones de dólares que no, el Estado simplemente renuncia a ello con una idea de fomento productivo. Necesito un segundo caso, todo lo que son los gastos en defensa, especialmente por aquellos que están establecidos hace una ley muy reciente, en la cual se generan dos fondos, digamos, ¿sí? Para todo lo que involucra defensa nacional. Y necesito un tercer caso, que corresponde a la estructura de tributación con la cual tenemos. Esta idea de la tributación de los súper ricos, digamos, que tal vez una mirada caricaturesca al asunto, pero en el fondo descansa con respecto a una reflexión en términos de cuáles son las cuantías y particularmente cuáles son los mecanismos de ilusión con los cuales cuentan, ¿sí? Las empresas, las personas jurídicas, las personas naturales, para eludir, ¿sí? Directamente por vía legal. Y eso es ilusión por vía legal, aquello a lo cual debieran, en definitiva, colaborar en términos de lo que significa el financiamiento del gasto social y fiscal. Ahora, ¿cómo pensando en estas cifras y si de pronto se pudiera hacer el mayor de los esfuerzos? Rafael recién indicaba que las cajas llegaron a lugares donde aparentemente no corresponde que lleguen. No existe el protocolo, no existe la estructura para que la ayuda, en este caso, llegue a quien corresponde. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo llega e impacta en la población que necesita la cifra, la alta cifra, en quienes lo necesitan, pero de verdad? Es decir, que el impacto sea favorable para quienes hoy día tienen sus empresas en el suelo, sus pequeñas empresas en el suelo, sus negocios damnificados, pero completamente, no tienen la posibilidad de salir a trabajar porque trabajo formalmente para ciertas profesiones incluso no hay. ¿Cómo llega este acuerdo o las consecuencias de este acuerdo? Ya veremos los resultados, pero ¿cómo llegan a la gente finalmente? Rafael. Hay que una aclaración. Yo no digo que las cajas no estén llegando a quien Algunas corresponde. cajas. De hecho, llegaron cajas a 2 diputados. Por la manera en que se hace. Por la manera en que se hace. O sea, se toma más bien una manzana. Y la manzana hay gente distinta. O sea, eso quiero decir que no hay un criterio suficiente, ¿no es cierto?, social. Eso es lo que me interesa destacar, ¿eh? No la distribución exactamente. Pero mira, antes que saber cómo distribuir, veamos si el gobierno quiere distribuir. Yo tengo la sensación que este gobierno se ha caracterizado, muchos, yo no creo que sea especial, pero se ha caracterizado por ser el campeón mundial de la letra chica. Es decir, todo el mundo sabe de que cuando dicen vamos a repartir tanto, y abajo dice, pero siempre y cuando usted cumpla esta condición, esta otra condición, y al final entonces lo que se dice que va a llegar al 80% llega al 10%, porque la relación es esa al final, y esto lo podemos ver en este caso. Fíjense, por ejemplo, de cómo se está distribuyendo la plata. El Consejo por la Transparencia publicó, uno entra y encuentra la distribución, y de repente se da cuenta que la mayor parte de la distribución de los recursos que existen hasta ahora, 70%, son recursos FOGAPE, pero esos son préstamos, son créditos. Es decir, no son regalos, y lo que se está haciendo ahí como recurso es un crédito con aval del Estado, pero son créditos. Entonces, ¿cuánto se está repartiendo? Si del total el 60% está en eso, evidentemente que antes que preocuparnos de cómo vamos a distribuir, es decir, creemos la decisión de la distribución. Y yo no creo que este gobierno, me da la sensación incluso que las autoridades se felicitan cuando son capaces de engañar a la gente. Lo digo tal cual, es decir, yo creo que se dan abrazos cuando dicen, miren, no vamos a gastar en la población 100 millones, sino apenas 50, porque no, si les colocamos de que en los hogares, o hacemos una trampita con lo del registro de hogares, o si colocamos una condición, como se está viendo en esto de los servicios básicos, que cuando se dijo vamos a lograr que los servicios básicos sean gratuitos, entonces empezaron las condiciones, siempre que sea adulto mayor, siempre que perciba seguro de desempleo, siempre que esté en un caso de suspensión laboral, es decir, siempre. Y para la mayor parte de la gente que necesita esos servicios básicos, que son la gente que tiene trabajo informal, tiene que hacer una declaración jurada diciendo que ellos necesitan eso.
ustedes se imaginarán que esa gente no tiene las capacidades ni condiciones para hacer un trámite que por lo demás ni se sabe que lo van a hacer. Esa es la propuesta del gobierno. ¿Cuál es el sentido de una propuesta de esta naturaleza? Aparte de ser cruel, ¿eh? Y aparte de ser muy discriminatoria, es de que solo se preocupan de buscar el mantener el status quo, gastar lo menos posible, es como una cosa fiscal casi obsesiva, un poco paranoica, pero jamás tocar a los otros. Completo con un solo dato que de lo que mencionó Carlos y lo que tú también, Cristian, con respecto al financiamiento. Fíjense que cuando uno dice el impuesto a los ricos y súper ricos, les voy a dar los siguientes datos, que son un impuesto patrimonial. Si se hace un impuesto patrimonial de una vez por una tasa de 2.5%, eso significaría 5.000 millones de dólares reales de ingreso al fisco. ¿Ustedes creen que estas personas, cuántas personas son los de los súper ricos? Los súper ricos son los que tienen en patrimonio declarado más de 100 millones de dólares. 263 personas en Chile. ¿Cuántas personas son los que tienen los súper ricos? 8.900 personas. Y los ricos 263. Es decir, estamos hablando en total de alrededor de 9.000 personas en Chile. Eso es lo que queremos grabar por una vez para resolver la pandemia. ¿Cuánto pagamos nosotros? Más que ellos, mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagarlo todos los impuestos. En cambio, eluden la enorme mayoría de los impuestos. Es decir, aquí lo que no se toca son a las grandes fortunas, y eso es lo que caracteriza al sistema actual y, por supuesto, al gobierno. Sí. Ahora, Carlos, tendrás tu tiempo, pero solo quiero ponerle un ingrediente más. Se logra en esta emergencia algo que no hemos sido capaces de resolver en una historia completa de nuestra generación, además, Carlos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que esto indudablemente está encadenado con las reflexiones que se desatan y que yo diría que bajo la perspectiva de mi propia generación, que se actualizan, ¿sí? Que se colocan sobre el tapete a partir del 18 de octubre. ¿Sí? Yo creo que lo que está ocurriendo es justamente una demostración palmaria respecto a las dificultades, ¿sí? Las enormes dificultades que conlleva el modelo de desarrollo que hemos sostenido durante los últimos 30 años. Cito un solo caso, ¿sí? Ha existido, en términos de lo que significa el combate a la pobreza y particularmente todo lo que significa el apoyo social, lo que se denomina como eje rector el ámbito de la focalización. Es la pretensión de que el registro social de hogares, de que somos capaces, por lo tanto, de llegar a aquellos que realmente lo requieren, siempre bajo la justificación de la eficiencia, ¿sí? De los recursos. Por eso no resulta, ¿sí? Resulta sorprendente para algunos, pero no para otros, el hecho de que no sepamos ni siquiera dónde están todas esas personas, de que no se actualice con la suficiente velocidad y que tengamos muchísimas dificultades para saber en definitiva dónde dejar una caja. Por eso no quiero simplemente dejarlo así, sino que bajo esa perspectiva habla del desarrollo humano y particularmente del modelo de desarrollo, o sea, compromete una reflexión que es de largo plazo y especialmente en términos, insisto, de los cambios que hay que hacer. La reflexión final es que en caso de haber tenido un Estado social, un Estado solidario, con una estructura que esté más referida al ámbito de los derechos, más que al ámbito de la focalización, estaríamos sorteando esto con impactos mucho menores, ¿sí? En términos sociales, en términos económicos y también en términos presupuestarios, y eso es importante también destacarlo, porque se suele, ¿sí?, colocarnos en la destacada de que las pretensiones de la construcción del Estado Social de Derecho maximizan el ámbito presupuestario. Yo creo que es por el contrario, de que justamente permiten enfrentar de una manera más cómoda, minimizando, ¿sí?, el impacto presupuestario a largo plazo en condiciones como las que estamos. Y no puedo sino relacionarlo con la urgencia de lo que ocurre a partir del 18 de octubre y lo que tenemos al frente a partir de lo que significa la realización del plebiscito de octubre. Estamos conversando con Rafael Urriola, licenciado magíster en Economía Pública y Planificación, investigador académico, también con Carlos Briceño, profesor economista, profesor universitario, especialista en políticas públicas.
Quisiera irme un poquito más a lo político y una pregunta, a mi juicio, sencilla. Siento que en general a veces se habla mucho, se generan grandes discusiones, pero se terminan aprobando los proyectos que el gobierno envía para que se aprueben y se consignan. Aquí está pasando lo mismo, con la probabilidad altísima de que el acuerdo finalmente llegue a un buen puerto y aparezca en los noticiarios y en la prensa como que se logró algo importante. ¿Qué va a tener esto de importante? El acuerdo tal como lo vamos a conseguir, sin dejar de valorar toda esta oportunidad de análisis de lo que podría ser, pero ¿qué vamos a conseguir con el acuerdo que vamos a tener, Rafael? Bueno, saber en qué va a terminar el acuerdo ya es casi como saber en qué va a terminar la pandemia, ¿eh? Porque una cosa es el texto cuando uno lo revisa con cuidado y tú te das cuenta que ahí hay mucho paño que cortar, hay muchas cosas que no están claras. Aparece el ingreso, por ejemplo, familiar de emergencia. 100.000 pesos por persona, pero siempre y cuando no hayan personas que reciben otros ingresos, siempre y cuando no se sabe qué va a pasar con el sector informal exactamente, es decir, cómo van a considerarlo. Se supone que se va a tomar de acuerdo al registro social de hogares, pero el registro social de hogares apareció en la prensa de que estaba siendo manipulado para disminuir la cantidad de gente que va a ser receptora. Por lo tanto, no es posible evaluar ahora lo que va a ser el impacto del acuerdo, pero lo que sí está claro de que una vez más se hizo una discusión a puerta cerrada, una discusión entre los iluminados, una discusión elitista. Ni siquiera se discute con todo el Parlamento primero, se trata de llegar con la cocina lista al Parlamento. Eso creo que es uno de los grandes problemas que tenemos por delante. Nosotros, la población está cansada de la cocina, está cansada de que se llegue con todo arreglado entre una élite en que es transversal, ¿eh? Esa élite no es solamente de la oposición o del gobierno o solo del gobierno, sino que es una élite que tiene transversalidad, y eso es el primer problema. Lo segundo es de que en todos los casos se ha subestimado la crisis y el impacto de ella, y en todos los casos va a ser insuficiente los recursos que hoy día se están discutiendo. Es decir, si nos pusiéramos en el tope de lo que se pretende, no es ni la mitad de lo que está entregando en otras partes, como decía anteriormente. Incluso países de la región están haciendo esfuerzos mayores. Ecuador hace esfuerzos mayores que Chile en términos de proporción del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Es decir, son cosas bien extrañas. Esto de estar permanentemente cuidando la caja. Y por último, otra cosa que va a quedar clara es que, bueno, ¿quién va a pagar la cuenta de esto? Porque cuando uno dice nos endeudamos, bueno, dice nos endeudamos y después hay que pagar esos intereses. Y por eso que no hacer ninguna referencia a los impuestos patrimoniales que podrían financiar más de la mitad de los recursos que se están ofreciendo, que insisto son insuficientes, eso es una manera de ver las cosas que de todos modos hacen el programa bastante insuficiente y a discutir. Sí. A ver, lo primero es clarificar una cosa, de acuerdo a de lo que es, insisto, este es un marco de entendimiento. ¿Sí? Hablar de que este es un acuerdo es algo que se le ha puesto como nombre y que ha ido prendiendo, pero que en rigor es solamente eso. Y lo digo particularmente porque el término marco de entendimiento habla de la generalidad de muchas de las medidas que están consideradas dentro de este ámbito. Hay algunas que son más específicas y que dieron paulo, por ejemplo, y preámbulo a lo que hoy día se está tramitando en materia legal, como el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? El 2.0, o la actualización de algunos elementos que ya estaban considerados.
De hecho, si uno analiza cuál es el marco presupuestario de este fondo, en rigor son más o menos 14.000 millones de pesos, porque son los 12.000 que se están incorporando, más 2.000 que ya estaban considerados al 10 de junio, ¿sí? Que habían sido legislados. Y este año incluso se estima que van a ser alrededor de 853 millones. En ese mismo sentido, a mí lo que inquieta, y particularmente respecto al impacto, la respuesta en términos económicos es bien concreta, depende de lo que se gaste, ¿sí? Y producto de la generalidad de los acuerdos, pero particularmente del Estado que somos, ¿sí? Y en esto lo traigo nuevamente a variables estructurales. Estamos en presencia, y la demostración de los 2 últimos años así lo permite ver, por un lado, de un Estado que está muy capturado por determinados actores sociales, que está muy afecto al lobby, ¿sí? Y hoy día la situación de la TAM así lo demuestra, y que tiene, ¿sí?, controles extremadamente laxos en materia de corrupción, y lo agrego a partir de algo que, en términos del acuerdo, resulta sorprendente, ¿eh? Que es la debilidad del control de la ejecución de estos 14.000 millones. En particular, de hecho, esto se entrega exclusivamente a la ejecución por parte del Ejecutivo, ¿sí?, donde dice que el Ministerio de Hacienda va a poder ejecutar esto, ¿sí? Y de la única manera que va a generarse un control es a través de la Contraloría, ¿sí?, a partir de la ley de la 1263, pero por otro lado, en particular a través de informes periódicos de la Comisión Mixta, de Presupuestos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con esos fondos, particularmente cuando uno tiene en consideración de que corresponde a un marco rígido que incluso tiene una variable de cierre que es un 45% de deuda bruta y se acabó? O sea, no puede superar el 45%, y hacia el año 2022 hay un compromiso de consolidación financiera, y la pregunta entonces es, ¿qué financia o qué se va a financiar cuando en realidad estamos comprometidos dentro de un marco y por lo tanto existe un enorme costo de oportunidad? Lo digo en simple, el aporte que eventualmente se le entregue a la TAM como apoyo, y de hecho lo dice explícitamente, producto de la ejecución del lobby, va a salir de esos 14.000 millones, y por lo tanto lo que se le entregue a ellos se va a dejar de entregar en variables sociales, y de esa manera se incorporan una serie de medidas que no se dice quién las determina, quién las controla. Sin ir más lejos, en el caso de la TAM, y lo digo la TAM porque se habla de grandes empresas, y de hecho se dice de grandes empresas, empresas estratégicas solventes. El cuestionamiento es simple: ¿quién determina qué empresa es solvente? ¿Qué empresa es estratégica? ¿Cuáles son las variables que eso determina? Y de hecho, sin ir más lejos, medidas que se relacionan, por ejemplo, a nuevas exenciones tributarias. Dicho sea de paso, resulta sorprendente que parte del acuerdo haya sido eximir del aporte del 1% de los proyectos de inversión para la contribución regional, porque ahora va a salir de estos 12.000 millones también, digamos. Entonces, de estos 14.000 millones. Entonces, la pregunta surge nuevamente: ¿quién controla? ¿Cómo se controla? ¿Cómo evitamos de que determinados grupos de presión finalmente tomen parte de todos esos millones y lo lleven a su propia arca? Y habla nuevamente del país que hemos construido, ¿no? Sin ir más lejos, y solamente cito con esto, el tema de que se impulse, ¿sí?, la inversión pública, lo cual parece del todo razonable. Y sin embargo, se abre espacio para las concesiones, para la aceleración, ¿sí?, obviando el control en términos medioambientales. ¿Cómo evitamos que eventualmente grupos de presión a través del lobby generen y lleven parte de estos presupuestos para fines que no son altamente rentables socialmente, sino son más bien rentables privadamente y con una limitada rentabilidad social? Carlos, Rafael, ustedes en sus exposiciones establecen algunos puntos que llaman la atención sobre, por ejemplo, el control o quién controla, hacia dónde se van a llevar estos recursos. Por otro lado, Rafael también es bien específico en términos de advertir que, claro, es difícil poder visualizar un resultado de este acuerdo nacional. En virtud de esto, ¿cuál es el rol que cumple, que tiene la oposición hoy día en Chile, pensando en el control y la aparente caja negra que hay aquí, o la cocina que mencionaba Rafael? Si ya está todo cocinado, los grupos de presión habrán intervenido. Por eso preguntaba, ¿cuál podría ser el resultado? Ok, es difícil, pero ¿qué rol tiene entonces la oposición en este acuerdo? Rafael. Rafael. Mira, la idea de transparencia sin duda que es una primera condición.
Yo creo que Chile avanzó mucho en términos de definiciones sobre transparencia. El Estado chileno tiene definiciones de transparencia bastante importantes y algunos logros, sin ir más lejos de que nosotros podamos solicitar por ley de transparencia información que antes simplemente no teníamos ninguna posibilidad de obtenerla. Creo que hay logros en términos de transparencia. Este acuerdo incluye justamente el último punto, incluye la creación de un portal web sobre transparencia en los gastos, o sea, veamos si se cumple, cómo se cumple y si se entiende, porque a veces se colocan unos listados de cosas y que nadie entiende qué es qué ni cómo se puede analizar. Entonces, lo primero entonces es de que haya transparencia en los gastos. Lo segundo es que cuando se plantee el destinatario, se plantee el destinatario final, porque cómo se está presentando ahora los créditos o el aval de los créditos, se está presentando según los bancos y no según el destinatario final. No es lo mismo que al banco se le entreguen, por decir, 100 millones de dólares y que los distribuya entre 200, 500 microempresarios, a que los distribuya entre un gran empresario. No es lo mismo. Y eso no está en la información que hoy día se está mostrando. No digo que estemos todavía en condiciones de disponer de eso, pero que se cree una mentalidad y una decisión de mostrar cuál es el destinatario final. Y lo tercero es que hay que hacer participar a la sociedad civil, hay que crear y ampliar la participación. Eso sin duda es uno de los grandes déficits de este gobierno, porque en todas las acciones se ha creado unas comisiones a dedo, invitaciones a dedo, cuando alguien aparece como eventual discrepante de la línea, ya no lo invitan. Entonces ha sido muy o sea, ha dejado fuera a una parte muy importante de la gente, que es esa sociedad civil que tiene muchas expresiones. Carlos. Mira, respecto a eso, vuelvo a insistir en el punto de que existe una realidad, efectivamente. De hecho, a mí me tocó participar de la elaboración y de la ley de transparencia, y quién sino yo podría valorarla. Sin embargo, de la misma manera me tocó ser testigo de cómo naufragó y cómo se limitó la ley del lobby, y que hoy día presenta severas limitaciones en términos del acceso, en términos de los datos. Hoy día, por ejemplo, si alguien quisiera saber exactamente cuáles son el tipo de reunión y la riqueza informativa de la reunión, de los temas que se trataron en alguna de las reuniones que van a determinar seguramente algún tipo de apoyo a la TAM, va a ser muy dificultoso conseguirlo. Y ojo, esto por las limitaciones que la propia ley establece. En ese mismo sentido, yo vuelvo a hablar y vuelvo a recalcar la alarma que produce el hecho de que esto se pueda ejecutar exclusivamente a través del decreto, por vía de decreto, por parte del Ministerio de Hacienda, especialmente, y sin balance y contrapeso respecto al control, ¿no? Yo hubiera querido en lo particular que la gobernanza de este fondo fuera, por ejemplo, colegiado. Existe una insinuación de gobernanza a partir de este marco de entendimiento cuando se genera una mesa de trabajo, ¿no? Con pymes y otras más, digamos, ¿sí? Con organismos del mundo de los trabajadores, se les cita, pero es solamente una mesa de trabajo, no es un órgano de control. Y la problemática justamente surge de que estamos en un estado en el cual se cumple la ley, pero a su vez el cumplimiento de la ley no asegura un estándar ético respecto al punto. Y por lo tanto puede ser que ese decreto y ese financiamiento efectivamente cumpla con todos los rigores y supere el control de la Contraloría General de la República, y sin embargo sea antiético. Y los ejemplos han abundado en los últimos años. Ahí está el componente más esencial, e insisto, es parte del estado que hemos construido y de las limitaciones que hemos construido. Cito un solo caso a partir de aquello, el tema de la capacitación. En principio, uno podrá decir, y hablando nuevamente del impacto, de que eso está bien, de que es razonable, de que se generen
fondos y financiamiento para capacitar a la gente, particularmente en términos de la conversión, ¿sí?, de las habilidades a otro tipo de emprendimiento o de actividad productiva. Sin embargo, eso hoy día se encuentra en manos del CENSE, y la estructura de lo que conlleva la forma en que se hace, que tiene una fuerte participación privada, y que existen fuertes cuestionamientos de que, en términos de la participación privada, especialmente de los gremios y de las asociaciones gremiales de empresarios en esos fondos, llevan a cuestionar severamente cuál va a ser el impacto real de aquello. Entonces se cumple con la ley, se hace uso de la institucionalidad, y sin embargo es justamente esa misma institucionalidad la que nos permite un impacto en términos de rentabilidad social alto. Más bien habla de captura y habla de limitaciones que, insisto, es parte de la estructura de Estado que hemos construido y que queremos cambiar. Estamos en nuestro segundo foro de conversaciones de actualidad, esto organizado por el Partido por la Dignidad en alianza con Canal País, a través de www.canalpaís.cl, a través de Facebook Live también, y estamos en vivo, cosa que es muy importante, a diferencia del primer foro, porque ahora yo quisiera también hacer una invitación y abrir esta conversación para que quienes están a esta hora viéndonos también puedan participar con sus preguntas si es que lo quieren. Estamos conversando con Carlos Briceño Sotelo, él es economista, profesor universitario, especialista en políticas públicas, y también con Rafael Urriola, magíster en economía pública, licenciado y magíster en economía pública y planificación, investigador y académico. Así es que participemos con preguntas para quienes quieran a esta hora participar en hacer preguntas, sus comentarios, aquí los vamos a considerar sin duda. Se habla desde lo neófito, el desentendimiento, y en lo técnico se establece que estamos en una recesión, incluso global, digamos. ¿Qué debiera entregarnos este acuerdo para una reactivación económica? Para imaginar, a lo mejor no un Chile como lo teníamos hace un año, porque ya venía mal, pero sí donde haya oportunidades, donde tengamos la posibilidad de salir a buscar trabajo, a lo mejor no en lo tuyo, pero encontrar, y volver a encontrarnos con esta cadena de producción, de trabajo, que finalmente impacta en una mejor economía familiar. Rafael. Mira, las crisis, sobre todo en los últimos tiempos, nos llevan a una discusión internacional que proviene del señor Keynes, que es muy conocido entre los economistas porque justamente fue quien planteó una línea de solución, una política, una estrategia de solución a la crisis de los años 30. Y la línea de solución de Keynes fue ampliamente reconocida, de que lo que hay que sostener a toda costa es el consumo de la gente, porque si no hay consumo, las empresas no tienen a quién venderle. Entonces, en las situaciones de crisis, y esto es lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo China, lo que está haciendo Estados Unidos, es decir, para nombrar todas las posibilidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que preocuparnos esencialmente es de cómo mantener el consumo de las personas que hoy día están con problemas de ingresos. En Chile ya pasó el año 82, alrededor de 25% de la población estaba en unos programas de empleo mínimo, de los POG, que eran programas no me acuerdo cuál era. El POG, sí. El jefe de hogar. Claro, entonces eran programas de empleo estatal que tenían por único objetivo, porque fundamentalmente era arreglar las plazas y limpiar las plazas, es decir, a eso se dedicó en ese tiempo esos dos programas. Pero ¿cuál era el objetivo? Mantener un mínimo de consumo en una población que había entrado claramente en la miseria. Entonces, primera tarea de reactivación, como tú preguntabas, Cristian, es lograr mantener lo más posible el consumo. Y para mantener el consumo, se trata de mantenerlo hoy. Hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto
que podríamos pensar en que se le entregue este ingreso familiar de emergencia. Supongamos que se entregue a tiempo, porque así con la burocracia y los enredos probablemente se entregue cuando ya la gente esté trabajando de nuevo. Pero suponiendo eso, tenemos el problema de una clase media que también ha bajado el consumo. Todos conocemos en los entornos nuestros de gente que pertenecen a una clase media que hoy día están ganando la mitad. Pero el dividendo no se lo han bajado la mitad, el pago de todos los consumos no se lo han bajado la mitad, el pago en la tarjeta tiene que seguirlo pagando, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos un Chile endeudado. Entonces esa gente necesita mantener los ingresos también. ¿Y por qué se oponen tanto a que esta gente pudiese sacar el 10% de la AFP, que sería otra manera de mejorar la reactivación? Esa plata, cuando uno dice la puede guardar para más adelante, pero si a lo mejor más adelante no va a existir. Si es que no somos capaces hoy día de mantener el consumo, lo que vamos a hacer es agravar la crisis. Si Keynes estuviera vivo, diría, sí, pásenle la plata de los fondos de pensión a las personas ya, inmediatamente. Además, eso es fácil de hacer, se sabe quiénes son, se sabe que estamos hablando de un 10% de lo que la misma gente tiene ya depositado. Es decir, no estamos tampoco hablando de que, pero es que esa gente después no va a pagar su deuda. No, va a poderla pagar. Y se le va a poder cobrar de a poco como que se resuelva, pero lo que necesitamos hoy, mantener ese consumo, es de allí que parte la reactivación. Tengo una sospecha que parte de los fondos que se entregan a las empresas son más que todo para mantener los flujos de las empresas, los flujos de los empresarios, más que los flujos de la producción, que es otra cosa que tiene que ver con mantener los empleos. Tengo la sensación que el desempleo en la clase media es mucho más alto de lo que se dice, pero que está camuflado detrás de estos tiempos parciales, de reducciones de jornadas. Por lo tanto, ahí creo que falta información y eso tenemos que ver cómo lo hacemos para impulsar la reactivación, y la propuesta es que se usen los fondos de pensiones ya y ahora. Carlos, la pregunta quedó instalada de parte de Rafael. También, más bien, el contexto para hablar sobre el retiro de fondos de las AFP, ¿te parece viable? La gente ya está opinando. Luego vamos a ir con algunas preguntas también de ellos. Carlos. Mira, respecto al tema y particularmente la medida, porque se suele hacer una distinción, se habla de apoyar el ingreso a la familia como una medida, como un hemisferio, y uno puede reconocer la estructura de este marco de entendimiento en estas dos líneas. Por un lado, un fuerte acento en términos de lo que involucra el ingreso, ¿sí? Y sostener el ingreso de la familia, pero ojo, bajo entendimiento bastante restrictivo y que ni siquiera alcanzan para poder superar el nivel de pobreza. Es decir, nos volvemos a casar con el convencimiento de que en la medida que el Estado sostiene a las personas no salen por sí mismas de la pobreza o se acostumbran a vivir del Estado. Pero por otro lado también, toda una dimensión en términos de entender el reemprendimiento o el retoma del crecimiento económico a través del apoyo a las empresas, es decir, subsidio al consumo, subsidio a las empresas. Yo en principio no tengo inconveniente respecto a eso. De hecho, es más, yo tampoco soy en particular enemigo de lo que significa apoyar a grandes empresas. La problemática de fondo, y creo que son bien intencionados en términos de lo que significa, por ejemplo, eventualmente invertir dinero en inversión pública estratégica, invertir dinero en ámbitos concesionados, invertir dinero en apoyar particularmente a través del FOGAPE y otras líneas de crédito, o de inversión en pequeña y mediana empresas, o incluso en grandes empresas. Sí, vuelvo a insistir, el punto en este caso es cómo evitar de que eventualmente esto que en principio es fomento productivo, finalmente se transforme en utilidades para las empresas, que vayan directamente no a inversión pública con rentabilidad social, sino se transformen exclusivamente en utilidad privada. Y en eso, tal vez el mejor ejemplo en términos de la actitud que se tiene al respecto es lo que hacen y lo que ha ocurrido con FOGAP y los bancos, ¿no? Cuando se le entrega, ¿sí? Cuando se le entrega al Banco del Estado, que es quien administra este fondo, ¿sí?, de garantía, y a su vez se lo entrega a otros bancos para que a su vez evalúen por riesgo a las empresas que le van a entregar esto, la actitud es una actitud privada, ¿sí?, conservadora, y que por ende no entrega estos dineros para fomento productivo, sino que los retiene, ¿sí? Y ahí es donde uno ve la asimetría de lo que significa el objetivo de largo plazo, que es el fomento productivo, que es lo que se requiere
para finalmente asegurar empleo y retomar crecimiento respecto a la estrategia con un bajo nivel de control regulatorio y con un Estado débil frente a la alternativa de entregar dinero a los privados. Ahí está el acento. ¿Sí? Yo soy partidario de entregar fomento productivo a empresas privadas sin lugar a dudas, pero en la medida en que, en paralelo, la gobernanza de este fondo al menos está asegurada y a su vez hayan medidas de fortalecimiento del control regulatorio por parte del Estado. AFP, Carlos. Mira, en el Retiro caso de de la fondos. AFP es una discusión de suyo interesante. Yo tengo una medida. Yo, por ejemplo, en particular, soy partidario de todo lo que tenga que ver con esquemas que son solidarios en materia de pensiones. Hoy día, el sistema que tenemos descansa sobre las cuentas de capitalización individual y sobre un fondo solidario. ¿Sí? Sin embargo, hay una problemática que es de fondo y nuevamente remite al tema constitucional. Hoy día, perdonando la caricatura, pero estamos en presencia literalmente de un capitalismo socialista, digamos. Lo digo por lo siguiente, de que todo lo mío es mío y todo lo tuyo es nuestro. Es decir, cuando se habla desde lo privado, ¿sí? Particularmente a la grande empresa, resaltan el carácter privado y por ende el derecho de propiedad cuando se trata de sus propios intereses, pero cuando se trata, ¿sí? Particularmente del interés y llevar el mismo criterio y restricto a partir del ordenamiento constitucional que tenemos para personas como la profesora en Antofagasta, resulta que ahí no, ahí prima lo solidario. Y hay una asimetría que es, ¿sí?, dramática. En principio, este ordenamiento constitucional que descansa sobre lo privado genera derechos de retiro. La gente es dueña de esto. Y no es algo que a mí me guste, pero sin embargo, así es como está ordenado. Y sin embargo, nuevamente, la debilidad y la estructura que tenemos genera esta doble situación, en donde lo privado y el derecho a propiedad prima en algunos casos y en otros lados no prima. En particular, yo quiero resaltar la discusión de fondo, ¿sí? Más allá del tema del retiro, que creo que cada quien debería ser simplemente como quien va a hacer un trámite a un banco, sin pasar ni siquiera por una ley, sino que es un derecho adquirido bajo este ordenamiento constitucional. Deberíamos asumir también una discusión de largo plazo. Varias de estas discusiones son de largo plazo respecto a la estructura que queremos bajo un esquema solidario de pensiones y particularmente cómo la solidaridad se involucra como criterio para la construcción de sociedad. Agradecemos a quienes nos están viendo a esta hora porque estamos en vivo en este foro sobre el acuerdo nacional, hacia dónde apunta. Estamos con dos grandes exponentes, economista, en el caso de Carlos, economista, profesor universitario, especialista en políticas públicas, y Rafael Urriola, quien es licenciado y magíster de Economía Pública y Planificación, investigador y académico. María Angélica Ibáñez nos dice: excelente conversación, muchas de las medidas o políticas públicas que se están desarrollando bajo este periodo de pandemia tienden a reforzar el modelo, algo en lo que aparentemente estamos de acuerdo. ¿Qué opinan de la renta básica universal? Que claro, a lo mejor más se conoce por renta básica de emergencia por estos días. Les doy un tiempo ya para el cierre. A Carlos y a Rafael, partimos por Rafael. Qué buena pregunta que hace María Angélica, porque en realidad voy a hacerlo a la inversa. Si nosotros tuviésemos sistema de renta básica universal, habríamos tenido resuelto por lo menos cómo mitigar los impactos de la pandemia. Es decir, así de simple. Si hubiese un sistema de renta básica universal, la gran discusión de las rentas básicas, que uno dice, pero es que se van a acostumbrar a que el Estado los mantenga. Incluso han habido unas reacciones destempladas de parte de algunos personeros de la UDI al respecto, pero bueno, no nos puede extrañar lo de destemplado. Pero en todo caso, ¿por qué? Porque la idea esencial de la renta básica universal es que nadie pueda entrar en una situación crítica que implique ya limitar los derechos humanos básicos de los accesos. Ese es el sentido de la renta básica universal. No se trata de que la renta básica universal sea de 1 millón o 2 millones de pesos, ¿no? Tendrá que ser de acuerdo a lo que el país puede dar y tendrá que ser en un nivel bastante bajo. Pero eso no habría eliminado el tema de las cajas, el tema del ingreso familiar de emergencia, el tema de los pagos de la luz, del agua, todo eso lo habría eliminado. ¿Por qué? Porque eso tendría que estar incluido o estar parcialmente incluido en lo que es el cálculo de esta renta básica universal. Es decir, yo lo hago al revés. ¿Debemos pensar en eso de manera general? Sí.
que es para todos, probablemente tendrá que discutirse. Es una discusión que está planteada en todo el mundo, por lo demás, no es una discusión solo de este país, pero hay que ver la manera de asegurar ingreso de las personas por la misma razón que yo acababa de decir antes. Es decir, las personas necesitan mantener una demanda y esa demanda tiene que ser subsistencia. Termino con una cosa que nos ayuda a pensar en esto de la renta básica universal. El sistema y lo que ha pasado en los últimos meses da cuenta de que todos los pilares de la seguridad social hicieron agua. La salud, las jubilaciones, la cesantía y el envejecimiento de los cuidados a largo plazo. En los 4 grandes temas que son los pilares de la seguridad social, Chile hace agua. Chile no tiene ninguna posibilidad de andarse luciendo en ninguna parte del mundo en términos de seguridad social. Esa es la gran conclusión que nos entrega la pandemia, sin necesidad de grandes argumentos. Está a la vista de todo el mundo. Sí. Los últimos minutos, Carlos. Sí, yo al respecto simplemente señalar que estamos viviendo tiempos excepcionales. Yo quiero resaltar de todo lo que se ha expuesto, rescato lo que dice Rafael, en términos de que esta situación excepcional no solamente amerita una mirada de corto plazo, amerita una mirada de largo plazo. ¿Sí? Hablar de renta básica universal me remite a algo que va en el largo plazo y que a su vez se entronca en los afanes que animaron el 18 de octubre, ¿sí? Que es una vida digna, ¿sí? Que es el concepto de la dignidad. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que requerimos para poder construir una realidad a una persona humana, a un chileno, una chilena, que en la multidimensionalidad de los aspectos que involucra esta vida, finalmente podemos hacerlo? Y estas son oportunidades. Mucho, ¿sí?, de lo timorato de las decisiones que se están tomando van en relación justamente a la crisis que estamos viviendo. Y sin embargo, las grandes soluciones, ¿sí?, el New Deal norteamericano y otros más, se tomaron justamente en razón de estas, ¿sí?, problemáticas, en medio de crisis, ¿sí?, que son crisis sociales, no pandémicas, pero sí sociales. Entonces, frente a eso, el gran cuestionamiento surge a partir de cómo se financia eso. En rigor, ¿sí?, la pregunta es cómo lo financiamos en conjunto. Y particularmente ese es un desafío a la distribución del ingreso que tenemos hoy día. O sea, literalmente fuentes de financiamiento hay para poder asegurar por lo menos que no haya pobres en este país. Recuerdo además de que Chile tiene compromisos explícitos, ¿sí?, con la Organización de las Naciones Unidas respecto a superar la pobreza al año 2030. Esto no es una idea alocada de carácter socialista, es algo que está a la base del modelo de desarrollo que queremos. Por lo tanto, fuentes de financiamiento hay. Pero evidentemente eso nos lleva a una pregunta que es absoluta, estructural, que es en qué estamos gastando y quién debe pagar por ello. ¿Sí? ¿Cómo pagar entre todos esta vida digna y este futuro en conjunto? Relevante cada punto. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Rafael. Gracias también a quienes estuvieron conectados con nosotros a esta hora. Hay a lo mejor tanto más por conversar y por analizar, pero creo que hemos tenido una muy buena y también oportuna información para crear opinión. Así es que, Carlos y Rafael, muchísimas gracias. Muy agradecido a ustedes también. Les doy un tiempo final para despedirse. Gracias a ti, Cristian, y gracias a Canal País, gracias al Partido por la Dignidad por esta oportunidad siempre interesante intercambiar opiniones sobre estos temas. Sí. Lo mismo, agradecer a Canal País, agradecer a mi partido, digamos, el Partido por la Dignidad, a propósito del esfuerzo que tiene por tratar estos temas en tiempos tan aciagos, especialmente, pero yo considero absolutamente oportuno para tratar ahora y no después. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos. Esta ha sido una transmisión conjunta organizada por el Partido por la Dignidad y en alianza con canalpaís.cl. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado. Gracias, Rafael. Carlos, muy buenas noches. Que esté muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta la próxima. Que esté muy bien.